En el corazón de un pequeño pueblo, escondido entre colinas y caminos olvidados, se alza la silueta desolada de una iglesia que el tiempo parecía haber olvidado. Su estructura, una vez majestuosa, ahora se encuentra consumida por el abandono. El techo, antaño firme y protector, yace hundido. Los hermosos vitrales que narraban historias bíblicas están hechos añicos. Las paredes, cubiertas de un moho persistente, parecen llorar su decadencia. Sin embargo, como un centinela solitario, el viejo campanario permanece en pie, erguido contra el cielo nocturno. Aunque despojado de sus campanas, estas fueron retiradas años atrás después de un derrumbe parcial. Una medida preventiva para evitar tragedias en un lugar donde la fe había sido reemplazada por el olvido. A pesar de esta ausencia tangible, cada noche, a las 12 en punto, el pueblo entero era testigo de un fenómeno inexplicable. El sonido inconfundible de las campanadas resonando en el aire. Eran campanadas claras y profundas, tan reales que hacían vibrar el suelo bajo los pies de quienes las escuchaban, aunque nadie podía explicar cómo era posible. El eco de las campanas invisibles se había convertido en un misterio que susurraba historias de lo imposible, desafiando la lógica y la razón. Un hombre, conocido por su escepticismo y su afán por desentrañar misterios, decidió tomar cartas en el asunto. Armado con una grabadora, se dispuso a pasar la noche en la plaza frente a la iglesia, decidido a descubrir el origen del sonido. A las 11:59, el viento que había estado soplando de manera constante durante toda la noche se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Justo cuando el reloj marcó las 12, las campanadas comenzaron. 3 golpes resonaron en el aire, cada uno más profundo que el anterior, como si el metal de las campanas aún colgara del campanario. Pero allí no había nada. Al revisar la grabación, descubrió que su dispositivo había captado el sonido de las campanas, pero también algo que no esperaba, una respiración pausada y profunda, como si alguien estuviera allí, junto a él, invisible pero presente. Intrigado y con el corazón latiendo con fuerza, decidió subir al campanario. La escalera que conducía a la cima era estrecha y cada paso hacía crujir la madera, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. Al llegar a la cima, sus ojos se posaron en una cuerda antigua, colgando solitaria. Lo sorprendente era que se movía sola, tirante, como si una mano invisible la estuviera jalando desde el vacío. Fue en ese momento que un anciano apareció detrás de él, sin haber hecho el menor ruido. Su figura era tan etérea como la del campanario. Con una voz temblorosa, el anciano dijo: «No deberían sonar, pero llaman a los que no descansan». Entonces el anciano relató una historia que había sido enterrada por el tiempo. Hacía un siglo, durante una violenta tormenta, el campanero de la iglesia había muerto en su puesto, atrapado bajo el peso de la campana durante su turno nocturno. Desde entonces, su espíritu inquieto no había encontrado descanso. Cada medianoche hacía sonar lo que ya no existía, esperando que alguien tomara su lugar y lo liberara de su eterna vigilia. Esa noche, a las 12:03, la iglesia entera pareció vibrar. La cuerda se tensó aún más, casi hasta el punto de romperse, como si una fuerza invisible, demasiado poderosa para ser humana, estuviera tratando de hacerse escuchar. El hombre, presa del pánico, bajó rápidamente las escaleras. Antes de salir de la iglesia, una última campanada resonó con una intensidad tal que sintió su eco reverberar en su pecho. Al revisar la grabación nuevamente, la respiración era clara. Al final del audio, una voz áspera susurró algo que lo dejó helado. «Sube tú». Desde ese momento, el misterio de las campanadas del vacío se ha convertido en una leyenda local, atrayendo tanto a curiosos como a escépticos.